Así que vamos a orar y vamos a dar inicio a la clase. Bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos permites de que nosotros podamos venir delante de tu presencia para adorar tu nombre, Padre, a través de esta clase. Bendito Dios. Gracias porque tú siempre nos das el alimento espiritual que necesita nuestra alma, nuestro ser delante de ti, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti y recibir, Señor, provisión para todo lo que necesitamos en nuestro diario vivir, Señor. Padre, tú nos provees no solamente lo espiritual, sino también lo material, lo más indispensable a nosotros, Padre, así como la comida, la bebida, la ropa, el techo, Padre. Nos das salud, nos das de tu amor. Gracias por todas tus bendiciones para con nosotros. Te rogamos que en esta tarde tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, dándonos la revelación de tu palabra. Que seas tu Espíritu Santo que pueda venir y abrir nuestro entendimiento, nuestro ser delante de ti, Señor, para que podamos ser buena tierra para tu preciosa semilla, Señor, que es tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo, a través de la clase. Háblanos a través de la lectura de la Biblia. Háblanos, Señor, de alguna manera, bendito Dios, que pueda penetrar todo nuestro ser, amado Dios, y que podamos recibir revelación, Señor, en esa palabra, Padre, en ese mensaje, Señor, en ese estudio, bendito Dios. Gracias por tu gran amor para con nosotros. Ahora, Padre, queremos, Señor, aprender, bendito Dios. Quita toda palabra vana de mis labios y que pueda surgir nada más palabras que adoren y glorifiquen tu nombre, Señor. Si hay algún impedimento, Padre, mis hermanas y hermanos, Señor, para recibir la clase, te rogamos que tú puedas obrar, Señor, en sanidad, en liberación, Padre, en completa restauración, Señor, en alivio, bendito Dios. Gracias en fortaleza, amado Jesús. Y gracias por tus promesas para con nosotros, Padre, y gracias por este nuevo privilegio que tú nos permites de poder estar aquí, Señor, compartiendo con mis hermanos la clase. En el nombre de Jesús, así lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, déjenme, aquí dejo entrar a esta persona. Pues estamos en el tema de la Santa Cena. Y ya dijimos que hay dos elementos en la Santa Cena, y uno es el pan y otro es el vino, y son los únicos elementos que se utilizan en la Santa Cena, y tiene que ser el pan y el vino, no puede ser sustituido por nada, ya que esto simboliza o representa la sangre y el cuerpo de Cristo. Así lo estuvimos hablando la semana pasada, y vamos a continuar. ¿Cómo celebramos nosotros la Santa Cena? Ya que algunos piensan que a veces algunos la celebran diferente, pero la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas la celebran igual. He conocido algunas iglesias que cuando participan ellos de la Santa Cena, piden nada más a los bautizados que participen de la Santa Cena, y a los que no son bautizados no participan. Pero no hay problema si usted no está bautizado y participa de la Santa Cena. No hay ningún problema. Algunas iglesias así lo hacen porque ellos ven más seguro que si una persona está bautizada es porque ha aceptado a Cristo Jesús, ha nacido de nuevo, y por eso es que lo hacen. El único requisito para participar de la Santa Cena es que usted nazca de nuevo. Así es de que si usted no ha nacido de nuevo, no ha aceptado a Cristo en su corazón, no lo ha confesado con su boca y creído en su corazón, entonces no puede participar de la Santa Cena. Pero si ya lo ha hecho, sí lo puede hacer aunque no esté bautizado. Entonces en las notas vamos en la página número 18. Página número 18. Y vamos a hablar de cómo celebramos
la Santa Cena. Y dice en las notas, Jesús celebró esta comida con sus discípulos antes de que le llevaran y le crucificaran. En esta comida Jesús nos reveló varios principios que nosotros podemos adoptar, que nosotros podemos incluir, sobre cómo quería Jesús que nosotros guardásemos esta Santa Cena. Entonces, según lo que Jesús hizo, nos dio un ejemplo a nosotros, nos dio un modelo para que nosotros siguiéramos de cómo celebrar la Santa Cena. Y número 1, la podemos celebrar en cualquier día. Cualquier día es adecuado para celebrar la Santa Cena del Señor. Jesús nos revela esto en que no escogió ni el sábado ni el domingo. Al principio, los primeros creyentes, la iglesia primitiva, celebraba la Santa Cena todos los días, cada día. Según dice Hechos 2:46. Y luego más tarde la celebraban una vez a la semana. Así que, ¿qué día se debe celebrar la Santa Cena? No sé usted cuándo la celebra o su iglesia cuándo la ministran o la celebran. Muchas de las iglesias lo hacen una vez al mes, no hay problema. Cualquier día puede ser adecuado para la Santa Cena. No, Jesús no escogió ni un sábado ni un domingo para poder celebrarlo. Si él hubiera escogido un sábado, muchas iglesias dirían que hoy día estuvieran debatiendo de que nosotros debemos de guardar el sábado porque la Santa Cena se celebró el sábado. Y si hubiera escogido el domingo, entonces hubieran también muchas personas diciendo que el domingo es para Dios el día del Señor y ese debe ser el día en que se debe ser celebrado, pero nosotros lo podemos hacer cualquier día de la semana. Los primeros creyentes, nosotros también, la iglesia primitiva para nosotros también es un modelo a seguir en muchas cuestiones, en muchas cosas importantes. Y los primeros creyentes, muchos de ellos habían visto a Jesús y habían recibido enseñanza directamente de Jesús. Y ellos la empezaron a celebrar todos los días. Imagínense, todos los días celebrando la Santa Cena. Y más adelante, en Hechos capítulo 2 vemos que todos los días, pero más adelante en Hechos capítulo 20 la celebraban una vez a la semana. Y vamos a leer estos pasajes, pero lo quiero poner aquí en la pantalla. Y vamos a ver si podemos ver la pantalla. Entonces, dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjese bien, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que al principio, los cristianos o la iglesia primitiva celebraba la Santa Cena cada día. Y luego más adelante, Hechos capítulo 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan.
Entonces más adelante cambiaron cada día por un día a la semana, el primer día de la semana. Y hoy la mayoría de las iglesias la celebran el primer domingo del mes. Y no hay un problema si ellos celebraran 2 veces al mes, o cada domingo, o cada miércoles, por decirlo así, o el primer miércoles, el primer jueves del mes. No hay ningún problema, el primer martes de cada mes. No hay ningún problema. Así que la Biblia nos es clara de que cualquier día se puede celebrar la Santa Cena. Luego dice, en cualquier lugar. También cualquier lugar se puede celebrar la Santa Cena. En mi país se tiene muy conocido y se hace muchas veces que cuando una persona está enfermo en su casa, le llevan la Santa Cena allá a su casa, a un grupo de hermanos, y parten el pan con ellos y toman el vino, y ocurren grandes milagros ahí en esta celebración. A veces en los hospitales, a veces hay personas en los hospitales y le llevan la Santa Cena al hospital, entonces no hay ningún problema, lo pueden hacer. La Biblia no nos dice un lugar específico, dice que se puede hacer en cualquier lugar. Nosotros podemos celebrar la Santa Cena en cualquier lugar. Así que en las notas dice, vamos en la página número 18 de las notas, y dice el punto número 2, cualquier lugar puede ser escogido para celebrar la Santa Cena. No es necesario estar en un lugar de adoración o una iglesia. Jesús escogió una casa en particular, una casa particular. Así que Jesús, cuando él celebró la Santa Cena, no eligió el templo de Salomón, no eligió una sinagoga, eligió una casa. Le dijo a sus discípulos, vayan y cuando vean a un hombre con un cántaro, síganlo, y a la casa que entren con él y pregunten por el dueño de esa casa. Y cuando salga a hablar el dueño con ustedes, entonces díganle en dónde va a celebrar el maestro la Santa Cena. Y él les enseñará un lugar que ya está preparado. Y entonces ahí háganlo, ahí prepárenlo hasta que podamos celebrarla. Y así que no fue el templo, no fue una sinagoga, fue una casa particular. Entonces la Biblia también nos da ese principio o ese modelo de que nosotros podemos celebrar la Santa Cena en cualquier lugar. Número 3, cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia se puede compartir la Santa Cena del Señor en cualquier concurrencia o reunión informal, mientras que no se pierda la razón por la cual se participa en la Santa Cena. Jesús escogió un momento de conversación casual y una comida para empezar esta práctica. Así que no solamente cuando se va a celebrar la Santa Cena, no solamente puede ser un culto, puede ser una reunión familiar, puede ser una reunión con unos hermanos, estando ahí con unos hermanos reunidos, puede celebrar la Santa Cena, siempre y cuando que no se pierda la razón por la cual usted va a celebrar la Santa Cena. Por ejemplo, si está en un cumpleaños de alguien, por ejemplo, unos 15 años, donde es muy importante para las muchachas los 15 años, y están celebrando los 15 años, y usted quiera dar la Santa Cena a todos, entonces se pierde la razón por la cual se celebra la Santa Cena, porque
están celebrando los cumpleaños de esa persona, por decirlo así. Nada más es por dar un ejemplo. Y de otra manera sería que cuando usted haga una reunión, tenga dicho, bueno, vamos a esta reunión y lo vamos a hacer para la Santa Cena. Entonces le están dando la razón por la cual se participa en la Santa Cena o por la cual hacen la reunión. Entonces, es muy importante tener esto presente para que no se tome la Santa Cena a la ligera, no se haga a la ligera en cualquier reunión. Si están en un velorio, no porque están todos reunidos, puede decir, bueno, vamos a celebrar la Santa Cena. Debe de saber en dónde celebrar la Santa Cena. He visto que a veces en las bodas los novios celebran la Santa Cena y no lo hacen junto con toda la iglesia por el motivo de que se le está quitando la boda, la atención está a la boda. Entonces, si la atención está a la boda, entonces no están en la atención en la Santa Cena. Y otra cosa, que en una boda hay muchas personas invitadas que no son cristianas, nada más son creyentes, y entonces participan de la Santa Cena, o mejor dicho, pudieran participar, porque yo no he visto una boda donde hagan la Santa Cena para toda la congregación o para toda la gente. Si así fuera, entonces hubieran personas que son invitados que nada más creen en Jesús y ellos participarían de la Santa Cena, pero esto no es correcto, porque para poder participar de ella tiene que haber nacido de nuevo. Así que entonces, ¿cómo celebramos la Santa Cena? Puede ser en cualquier día. Número 1, Jesús no escogió ni el sábado ni el domingo. Escogió un día, cualquier día en particular. Y número 2, en cualquier lugar. No necesita ser una iglesia, no necesita ser un templo. Puede ser en su casa. Puede tener una pequeña reunión, puede ser hasta en el parque, tener una reunión en el parque y hablar un devocional y hablar de la Biblia y poder celebrar la Santa Cena. Y número 3, puede ser en cualquier circunstancia. No necesita ser una reunión de iglesia, puede nada más ser una reunión de familia para poder celebrar la Santa Cena. Me recuerdo, estaba leyendo un libro muy, muy precioso que de un hermano chino que lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio, y lo metieron a la cárcel 3 años y medio, y ahí China es comunista, así que es en contra de la ley predicar el evangelio, y a él lo metieron en la cárcel y lo torturaban muy feo, y no les permiten que sus familias lo visiten, completamente están separados de la familia. Pero en una ocasión él estuvo orando y diciendo, ahí ayunando ahí en la cárcel y diciendo, Señor, ¿cómo quisiera yo participar de la Santa Cena? Pero no se puede, no tengo a nadie, porque lo dejaban solo, a veces lo metían solo en lugares donde lo torturaban. Y estaba orando y de repente un milagro de Dios que le permitieron que pudiera ver a su hija y a su esposa, y entonces llegaron a visitarlo, llegaron a verlo y le dieron un tiempo, parece que había dicho como de 40 minutos, y cuando los vio, los dejaron en un cuarto para que platicaran. Cuando los vio, le dice rápido a la niña, le dice, por favor, dice, ve a comprar el pan y el vino, dice, quiero celebrar la Santa Cena con ustedes. Y él aprovechó en ese momento para celebrar la Santa Cena. Imagínense, entonces puede ser en cualquier circunstancia y puede ser en cualquier lugar. Luego dice, ¿por qué celebramos nosotros la Santa Cena? 1, la celebramos para recordar
Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. O sea, háganlo siempre en memoria de mí. Y cuando dice hacer esto, quiere decir que no nada más lo íbamos a hacer una vez, sino que lo íbamos a estar haciendo continuamente. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19 fue el verso que leímos cuando empezamos esta clase de la Santa Cena. Lucas 22:19. Él quiere que los sucesos de la cruz estén siempre frescos en nuestra mente y quiere que estemos agradecidos. Jesús sabe que como humanos nosotros somos olvidadizos, se nos olvida a veces las grandes cosas que Dios hace para con nosotros y como el sacrificio en la cruz del Calvario no estuvimos ahí para presenciarlo, pero podemos verlo a través de la Biblia como fue. Entonces podemos traerlo a nuestra mente cada vez que nosotros participemos de la Santa Cena. Y dice, la copa realmente se llama la copa de bendición. Primera de Corintios 10:16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. La copa de bendición. Así que cuando nosotros hacemos eso, también es algo de bendición para nosotros. Necesitamos recordar la naturaleza y significado de la muerte de Cristo en la cruz. Usted, como cristiano, no tiene que pasar por alto qué es lo que significa la muerte de Jesús en la cruz, el derramamiento de sangre, ya que ahí ocurrió un gran evento a nivel mundial, a nivel, se podría decir hasta galáctico, y a nivel espiritual. Este fue el suceso más importante en toda la historia, porque a través de él, a través del sacrificio de Jesús, Dios abrió un camino para que el hombre volviera de nuevo a una relación con Dios. El hombre había perdido completamente su relación con Dios y ahora, a través del sacrificio de Cristo, nos permite poder entablar esta relación. Y luego dice Hebreos 10:19-20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, por la sangre de Cristo, ahora nosotros podemos entrar con libertad al lugar santísimo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que aquí nos dice la Biblia que Jesús, a través de su sangre, nos abrió el camino para acercarnos al trono de gracia con completa libertad. Ahora nosotros ya no tenemos un velo como lo tenían los israelitas y no podían entrar al lugar santísimo. Ahora nosotros podemos entrar directamente al trono de gracia delante de Dios, siempre y cuando seamos nacidos de nuevo. El único requisito es nacer de nuevo, porque cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu y podemos presentarnos al Padre siendo redimidos por el Hijo. Cuando tomamos del cuerpo de Cristo simbolizado por el pan,
nos damos cuenta de que a menos que le recibamos en nuestro corazón por fe y vivamos y nos alimentemos de su palabra plena, no conoceremos su vida. En pocas palabras, esto es muy, muy importante. Cuando usted come el pan y cuando usted toma el vino, usted simbólicamente está comiendo el cuerpo de Cristo y tomando la sangre de Cristo simbólicamente. Y esto también, como lo hace constantemente, si su iglesia lo celebra una vez por semana o si lo celebra una vez por mes, entonces cada vez que lo haga, cuando usted puede hacerlo, cuando usted puede probar el pan y puede probar el vino, se da cuenta que literalmente necesita, como quien dice, comer de Cristo para poder vivir de Cristo. Es decir, siempre necesita la presencia de Cristo en su vida, la presencia del Espíritu Santo, la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Siempre necesita estar comiendo de Cristo para poder vivir. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Número 2. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Número 2, para confesar. Ya que solo los que están comprometidos con Cristo tienen el derecho de compartir en esta comida, el hacerlo se convierte en una confesión de Cristo como Salvador y Señor. Así proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga otra vez. Entonces, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, confesamos nosotros de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y al hacer esto, estamos confesando también de que Él va a venir nuevamente por la iglesia, por nosotros, y esperamos ansiosamente esa venida. Y en el caso de nosotros, estamos esperando el arrebato, y es también una venida del Señor, aunque no venida a la tierra como la segunda venida, pero viene por su iglesia en el aire, como dice la Biblia. Y eso lo vamos a dejar, no voy a explicar nada de eso porque la lección última habla de eso, así que vamos a hablar del arrebato en la última clase. También, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Número 3, para participar. Cuando participamos de esta comida, no solo miramos el pan y la copa, sino que realmente comemos y bebemos, y por lo tanto participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Primera de Corintios 10:16. Entonces estamos teniendo comunión o compartimos con Jesucristo. Necesitamos alimentarnos de Cristo continuamente por fe para que podamos conseguir la edificación que necesitamos en Él. Efesios 3:17. Y no sé si tengo estas, 3:17. Dice aquí la parte de amarillo, Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que este pasaje es muy, muy bonito porque dice que necesitamos alimentarnos de Cristo continuamente por fe para que podamos conseguir la edificación que necesitamos en Él. Cuando nosotros comemos de Cristo, por decirlo así, cuando nosotros nos llenamos de Cristo, entonces vamos a
tener, dice, la fe en nuestros corazones y vamos a estar arraigados y cimentados en amor. Y vamos a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que nosotros estemos llenos de toda la plenitud de Dios. Ese pasaje es muy, muy precioso. Así que otra de las cosas por qué participamos de la Santa Cena, para pactar. Para pactar, dice, un pacto es un acuerdo o un juramento entre dos partes, declarando que se hará algo. Es como una promesa. En esta comida celebramos el hecho de que no solo estamos en relación de pacto con Cristo, sino también los unos con los otros. O sea, no solamente tenemos un pacto de Dios para con el hombre o de Cristo y el hombre, sino que también entre nosotros mismos podemos tener hermandad. Segunda de Corintios 3, 5, 6. Y luego dice, para bendecir. Participamos de la Santa Cena también. ¿O por qué participamos de la Santa Cena? Para bendecir. Y dice, esta comida no es una que merecemos, sino que es una comida de la gracia de Dios. Al celebrarla en obediencia a Dios, seremos bendecidos por Dios. El pan y la copa no son mágicos. Esto es muy importante. El pan y la copa no son mágicos, no tienen virtud por sí mismos. Es solo por fe que es impartida la vida de Cristo. La sanidad viene a nosotros como resultado del sufrimiento y muerte de Jesús. Isaías 53, 4. Mientras participamos de la cena del Señor, recordamos la obra de Jesús en la cruz, podemos recibir por fe esta sanidad para nosotros mismos. En efecto, podemos valernos de cualquiera de las bendiciones disponibles para nosotros por la obra de Jesús en la cruz. Así que aquí en estas notas dice que no es una comida que merecemos. Nosotros de verdad no deberíamos de participar de eso, pero Cristo nos hace partícipes porque Él quiere que nosotros participemos de su muerte y resurrección, pero también que participemos en la comunión los unos con los otros al mismo tiempo que con Él. Y luego dice, el pan y la copa no son mágicos, no tienen nada en sí por sí mismos, no tienen virtud en sí mismos, sino que nosotros lo hacemos en fe. Y cuando nosotros participamos en fe, en la Santa Cena podemos recibir milagros, podemos recibir sanidades. Recuérdese que la Biblia dice en Isaías 53 que por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando nosotros estamos participando del pan, ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, su llaga nos ha traído sanidad y entonces ponemos la fe en la sanidad que Dios nos ha dado y muchas veces ocurren muchos milagros y puede haber sanidades ahí en la Santa Cena. Podemos recibir por fe esta sanidad para nosotros mismos. En efecto, podemos valernos de cualquiera de las bendiciones disponibles para nosotros por la obra de Jesús en la cruz. Así que no piense que la Santa Cena, el vino y el pan, la copa o el pan, como quiera llamarle, tienen algo mágico. No se le pone nada mágico. Luego dicen las notas, ten cuidado. Y me voy a salir aquí de la... Dice, ten cuidado. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, debemos de hacerlo de una manera digna.
se puede hacer la Santa Cena, se puede celebrar indignamente, y si lo hacemos indignamente, tendremos consecuencias por no hacerlo de la manera que Cristo quiere que la hagamos. Y dice aquí en las notas, vamos en la página, vamos a ver, número 19. Página número 19. Dice, ten cuidado. Pablo tuvo que reprender a la iglesia de Corinto por la manera en que guardaban la Santa Cena ellos. Primera de Corintios 11, 17, 34. Y ahorita vamos a leer ese pasaje. Algunos pasaban, fíjense bien, algunos pasaban hambre mientras otros se emborrachaban. O sea, cuando participaba la iglesia primitiva en Corinto, no en todas las iglesias, nada más estamos hablando de la iglesia en Corinto, algunos se lanzaban por el pan y dejaban a otros sin pan. Entonces ellos pasaban hambre, por decirlo así. Y otros querían nada más participar del vino y se querían emborrachar. Haciendo esto, despreciaban la iglesia y humillaban a otros creyentes. Puede que tomasen una comida comunal, pero en vez de reconocer el sacrificio del Señor Jesús y a sus hermanos en el cuerpo de Cristo, hacían sus propias cosas, por tanto, traían el juicio de Dios sobre sí mismos. O sea, lo estaban haciendo en comunión, lo estaban haciendo juntos, pero no lo estaban haciendo bien. Entonces, cuando estemos juntos nosotros o cuando estemos en la iglesia, debemos de hacerlo bien. Y dice, hacían sus propias cosas, por tanto traían el juicio de Dios sobre sí mismos como resultado de de participar de la Santa Cena en una manera impropia. Muchos habían enfermado, incluso habían muerto. Para evitar el comer y el beber de la Santa Cena del Señor indignamente, debemos examinarnos a nosotros mismos y poner bien todo lo que esté mal entre nosotros y Dios, o entre nosotros y otras personas. Así que cuando usted va a participar de la Santa Cena, si usted lo va a hacer de una manera indignamente, quiere decir que aunque esté en la iglesia y aunque esté ordenado a la iglesia dando la Santa Cena en orden, si usted no está ordenado en sí mismo, si usted no se analiza a sí mismo y no está bien para participar de la Santa Cena y lo hace, lo está haciendo de una manera impropia, lo está haciendo de una manera que no es digna y puede recibir castigo de Dios por ello, puede recibir enfermedad o hasta incluso puede morir, ya sea que alguna enfermedad le dé fuerte y se pueda morir. Entonces vamos a ver este pasaje porque es muy importante para que nosotros podamos participar de la Santa Cena y ver los efectos que tiene cuando nosotros no lo hacemos de una manera digna, o cuando nosotros lo hacemos de una manera digna, las bendiciones que podemos recibir de ello. Así que dice aquí en Primera de Corintios capítulo 11 verso 17-22. Primero, Pablo les dice lo siguiente, fíjense bien lo que dice Pablo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre nosotros o entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Fíjese bien, aquí todo este pasaje está hablando de la cena del Señor. Y Pablo les dice a la iglesia en Corinto,
Nuevamente, no son todas las iglesias de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, sino que nada más es la de Corintios. Dice, cuando pues os reunís nosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y luego le dice Pablo, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Así que Pablo dice, ustedes tienen que comer en su casa, y cuando vengan a participar de la Santa Cena de una manera digna, pero no comen en su casa. Entonces vienen y quieren, los que tienen hambre quieren agarrar solo pan, y los que nada más quieren emborracharse quieren agarrar nada más vino. Y entonces les dice Pablo, les llama la atención que no lo están haciendo de la manera correcta. Y luego, después de este pasaje, entonces Pablo les dice lo que es la Santa Cena. Pero como nosotros ya conocemos lo que es la Santa Cena, después de que él les dice lo que es la Santa Cena, entonces les dice las consecuencias de no hacerlo correctamente. Entonces dice Primera de Corintios capítulo 11, verso 27 al 34, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjese bien, aquí está hablando nada más de los que lo hagan, y está hablando de la iglesia. Está diciendo a la iglesia, el que lo haga indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, o sea, para que no sea juzgado, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que no come, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Fíjese bien, es muy severo lo que está diciendo aquí. Cuando dice que se pruebe a sí mismo, no le está diciendo que se pruebe y si está mal, no lo haga, sino que está diciendo que se pruebe, y si no está bien, entonces póngase bien con el Señor y participe de la Santa Cena. Dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, dice Pablo que cuando lo hacen indignamente, muchos están enfermos, otros están débiles, y algunos se han muerto físicamente, no muerto eternamente, sino que físicamente. Y luego sigue diciendo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, dice, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que Pablo es muy, muy específico y le llama la atención muy fuerte a la iglesia. Y él dice, se recuerda el pasaje que vimos al principio, que él dice que miraba muchas cosas. Miraba en este pasaje, dice que él primero dice, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Entonces habían divisiones ahí, habían
cosas que no tenían que hacer, habían disensiones. Y luego empieza a decir que deben examinarse a sí mismos para no tomar la cena indignamente. Y entonces las consecuencias están de que iban a tener enfermos en la iglesia, iban a tener débiles en la iglesia y algunos iban a morir en la iglesia. Por decirlo así, cuando hablamos de morir, puede ser tal vez por alguna enfermedad que les da una enfermedad y no se curan y mueren porque es un juicio de Dios. Ahora, aquí es algo muy complicado, pero algo que la Biblia lo dice claramente. Aquí en este pasaje dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esta parte es muy importante. Si participamos de la Santa Cena indignamente, podemos estar enfermos por un castigo del Señor o poder estar débiles por un castigo del Señor y hasta morir. Pero Dios nos juzga de esta manera, dice abajo, para que no seamos condenados con el mundo. En pocas palabras, no vamos a recibir, no vamos a perder nuestra salvación, sino que Dios nos va a castigar en el cuerpo para que nosotros seamos salvos. En pocas palabras, si alguien que estuviera en el infierno se parara frente a nosotros que participamos de la Santa Cena indignamente y pueda decir, Dios, tú fuiste injusto porque a esta persona que participó de la Santa Cena indignamente, tú lo perdonaste y a mí no me perdonaste. Y el Señor va a decir, no, pues esta persona pagó por lo que hizo y lo pagó en enfermedad o lo pagó en debilidad. En pocas palabras, las cuentas estuvieron soldadas inmediatamente porque el Padre corrige a sus hijos. Ahora hay otra cosa y quisiera que aquí, si tiene preguntas, puede hacerlo porque es muy complicado y a veces no sé si me estoy dando a entender o lo estoy explicando correctamente y puede confundirse. Pero hay una cosa aquí, que si usted peca y participa de la Santa Cena, usted va a ser condenado por su pecado, no porque participó de la Santa Cena. En pocas palabras, si usted estuviera, vamos a poner algo drástico, si usted mató a alguien, por decirlo así, voy a exagerar, si usted mata a alguien y no le pide perdón a Dios y va a participar de la Santa Cena, entonces Dios no lo va a castigar porque mató a alguien, o sea, no le va a traer una enfermedad o traer debilidad para que quede soldado eso, porque participó mal de la Santa Cena. No, usted, porque mató a alguien, se va a ir al infierno, o sea, pecó y su pecado lo condena. No es porque participó de la Santa Cena. Claramente, si está en pecado, debería de reconciliarse con el Señor primero y luego participar de la Santa Cena. Y por eso también es que se examina cada uno a uno mismo. Si usted tiene aquí ya la copa en la mano, ya el pan listo para participar, y se examina y dice, oh, pues cometí un pecado. Entonces en ese momento debe de pedirle perdón a Dios y ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer y quiero participar de esta comunión, y lo hace. Entonces ya se puso a cuentas y debe ser así. Pero en eso que dice que somos castigados por el Señor para que no seamos condenados, está hablando cuando faltamos de la Santa Cena. Puede ser una imprudencia,
como aquí lo hacían los de Corinto, que ellos se adelantaban a comer, no estaban, por decir así, pecando, no estaban cometiendo grandes pecados, sino que nada más era como una falta de respeto, era una ofensa, porque estaban adelantando a comer y querían algunos nada más comer y otros nada más beber. Entonces dejaban a otros sin nada. Y entonces esa era la ofensa que estaban haciendo, y por eso Pablo les dice que pueden haber muchos enfermos, muchos débiles, y pueden a unos hasta morir. Ahora hay otra cosa muy importante aquí. Si esto pasaba, si estaban enfermos, estaban débiles, y algunos hasta morían por participar indignamente de la Santa Cena, entonces quiere decir que cuando lo hacemos de una manera apropiada, en lugar de estar enfermos, va a haber salud, vamos a estar más fuertes, vamos a estar más saludables. En lugar de estar débiles, vamos a estar fuertes. Y en lugar de morir, vamos a vivir. Entonces siempre debemos de ver las dos caras de la moneda. Si lo hacemos bien, cuáles los beneficios, y si lo hacemos mal, indignamente, cuáles son las consecuencias. Así que recuérdense, si tiene dudas, puede aclarar sus dudas, porque esto a veces es muy difícil de ingerir, pero la Biblia es muy clara en el pasaje que leímos. Así que dice aquí en las notas, en resumen, en la Santa Cena del Señor, dice, la Santa Cena del Señor mira hacia atrás y recuerda el Calvario. Mira arriba para bendecir a Dios y agradecerle por su don inmerecible. Mira a tu alrededor y da gracias a Dios por tus hermanos creyentes, asegurándote que estés en una relación correcta con ellos. Mira hacia adentro y confiesa tus pecados a Dios, porque Él ha prometido limpiarte. Mira, o sea, en pocas palabras, cuando usted tenga su pan y vaya a participar de la Santa Cena, su pan y el vino, entonces debe mirar atrás hacia el Calvario, debe mirar a su alrededor, a los hermanos, si usted está bien con los hermanos, debe de mirar hacia arriba y dar gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, debe de mirar hacia adentro, hacia usted mismo, y confesar si tiene pecados o si usted ha faltado delante del Señor. Y y Dios ha prometido limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Y también mira hacia adelante, hacia la venida del Señor, que hacemos esto hasta que Él venga. En pocas palabras, la próxima vez, no sabemos si la vez que lo hagamos va a ser la última vez. Yo siempre pienso en esto, que miro hacia adelante y yo digo, cuando estoy participando de la Santa Cena, Señor, no sé si en esta comunión va a ser la última en esta tierra, y la próxima ya la hagamos juntos todos nosotros contigo. Y entonces no sabemos cuál va a ser la última, pero debemos mirar hacia adelante y saber que la venida del Señor está muy cerca, y dedicarte a hacer su voluntad. La cena del Señor es participar del pan que representa el cuerpo de Cristo sacrificado por nosotros, y del vino que representa la sangre de Cristo derramada por nosotros. Cuando participamos de la cena del Señor, celebramos no solo el pacto de Dios con nosotros, sino además nuestra relación en Dios los unos con los otros. Deberíamos participar siempre en la cena del Señor, estando limpios ante Dios, y cuando participamos del pan y del vino, deberíamos hacerlo en fe. Así que cuando participe del pan y del vino de la Santa Cena, examínese a sí mismo
Y si está mal delante del Señor, entonces pídale perdón, póngase a cuentas con Dios y participe de la Santa Cena. Y así poder tener los beneficios que Dios nos da en el sacrificio cuando nosotros participamos de la Santa Cena en fe. Deberíamos hacerlo siempre en fe. Recuerde que el pan y el vino no tiene algo mágico, sino que todo lo que nosotros hacemos es fe. Recuerde que nosotros no convertimos el vino en la sangre de Cristo, no convertimos el pan en el cuerpo de Cristo, porque eso sería una blasfemia delante de Dios. Y yo sé que la iglesia popular hace esto, y la iglesia popular le llama la transubstanciación, donde ellos cuando participan así en sus ritos que hacen, el sacerdote dice un mantra en latín y pone la copa hacia arriba, que él dice que es el cáliz, y hace un pacto y lo convierte en el cuerpo y en el pan, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Literalmente lo convierte, por decirlo así. Sabemos que no se convierte, ¿verdad? Pero literalmente el rito lo convierte, por decirlo así. Y eso es una blasfemia muy grande delante de Dios. Entonces, cuando le está dando participar a los demás, no solamente no son salvos, sino que le está dando a participar algo que es abominable. Y nosotros sabemos que no tiene nada de mágico o de en sí el pan y el vino, sino que nosotros sabemos que representa, simboliza el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y lo hacemos en fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, imagínese usted está con el pan ya para comerlo y empieza a regresar en su mente en lo que ha leído en la Biblia de Jesús cuando él derramó su sangre en la cruz del Calvario, cómo lo golpearon y todo lo que él hizo por nosotros, y él era inocente, no debía nada, ¿no? El mismo Pilato dice, no hay nada mal en él, no podía condenarlo. Mas sin embargo lo condenaron porque la gente empezó a clamar. Los mismos suyos, los mismos judíos empezaron a clamar y le dijeron crucifícale. Y entonces nosotros vemos que lo crucificaron, pero en sí él no tenía mancha. Era el cordero inmolado de Dios, sin mancha, sin nada que pudiera tener alguna falta, por decirlo así, para que lo pudieran condenar a él a muerte en la cruz del Calvario. Mas sin embargo le dieron la sentencia de muerte, una sentencia que nosotros, que era para nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y él tomó la muerte para que pudiera derrotar a la muerte con la misma muerte. Pero no quiero hablar más del sacrificio de Jesús, ya que es muy extenso ese tema y es muy interesante y me gusta hablar mucho de ello, pero nada más para ver la figura que representa en la Santa Cena. Así que aquí terminamos el tema de la Santa Cena, y no sé si alguien tiene alguna pregunta, y si tiene alguna pregunta puede hacerla, y si no, vamos a seguir unos minutos con el siguiente tema, que es la lección número 11, mayordomía. La lección número 11, mayordomía. Muy bien, si no hay preguntas, entonces Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 y 2, dice de la siguiente manera:
estamos entrando al tema número 11, mayordomía, página número 19. Ya casi estamos en lo final de las clases. Así que para todos aquellos que no estuvieron al principio, los que están presentes en la clase, por favor, cuando tenga tiempo, ya sea al final de la clase, me manda un mensaje privado con su nombre completo para que pueda, le quiero dar un certificado a las personas que tomaron el curso de discipulado. Se los voy a mandar por correo electrónico. Cuando terminemos el último tema, que ya después de este mayordomía, nada más nos queda un tema y posiblemente serían 2 clases más. Entonces me da su nombre completo para que yo lo ponga en el certificado y así se los puedo mandar. Eso es para los que están aquí presentes siempre los días lunes. Así que mayordomía, capítulo o lección número 11, dice 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces dice aquí Pablo, hablando a los corintios, que los hombres nos tengan a nosotros como servidores y servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Imagínense cómo va usted a administrar los misterios de Dios. Pablo tenía un conocimiento tan grande que podía administrar bien los misterios de Dios. Eso nosotros debemos llegar también a un gran conocimiento de Dios para poder ser buenos administradores de los misterios de Dios. Y luego dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mayordomo. La palabra mayordomo en hebreo generalmente se usa zar, que quiere decir aquel que está a la cabeza. Aquel que está a la cabeza. En griego significa, o en griego es oikonomos o epitropos, que significa dispensador o administrador. ¿Qué es un mayordomo? Estamos en la página número 19. Mayordomo es una persona a la cual es confiada los bienes de otra. Como discípulo de Jesús es importante recordar que todo lo que tenemos viene de Dios. Hechos 17, 24, 25. Todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Dios es el dueño de todo y nos ha nombrado para ser sus mayordomos y administradores. Mateo 25, 14. Necesitamos ser los mayordomos de Dios. Él nos hará responsable de cómo hemos manejado lo que nos ha confiado. Romanos 14:12 y Primera de Corintios 4:12, el pasaje que leímos. Se espera que un buen mayordomo sea fiel y dedicado a su amo y que maneje bien la propiedad de su señor. Esto significa que un mayordomo siempre debe actuar en los intereses del dueño. Así que nosotros somos los servidores de Cristo y deberíamos administrar siempre bien las cosas de Dios. Y vamos a ver este pasaje en Mateo 25:14. Mateo 25:14. Creo que lo voy a poner en la pantalla para que si usted no tiene su Biblia a la mano, lo pueda ver. Déjenme encontrarlo primero. Mateo 25:14.
Así que dice, vamos a ponerlo aquí, Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Fíjese bien, dice que se le dio conforme a su capacidad, no por preferencia, sino conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Fíjese bien, aquí le llamas el Señor, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que este pasaje está un poquito fuerte, en veces depende de cómo lo quiera tomar, o puede ser un pasaje de una promesa, depende cómo usted esté trabajando delante del Señor. En pocas palabras, si usted es como el que tenía 1 talento, entonces ese pasaje se le va a hacer muy fuerte. Pero si usted es el que tenía 2 talentos o 5 talentos, entonces le va a dar gozo que le dice el Señor: bien, buen siervo fiel, en lo mucho me has sido, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí está hablando esta parábola acerca del reino de Dios. Entonces, es importante que nosotros como administradores de los bienes de Dios podamos ser buenos mayordomos y llevar fruto en nuestra vida. Dios nos ha dado mucho, que nosotros deberíamos poder producir mucho fruto. Yo le podía preguntar a usted específicamente por nombre, y aquí estoy viendo sus nombres en la cámara. Yo le preguntaría a usted, ¿qué es lo que usted necesita para dar fruto?
Y no le estoy diciendo, o no lo estoy juzgando si está dando fruto ahorita o no está dando. Nada más le estaría preguntando, ¿qué es lo que usted necesita en este momento para dar fruto? Y si usted me dice, hermano, yo necesito esto y lo otro, pero gracias a Dios, Él me lo ha dado y estoy dando fruto. Entonces eso sería excelente. Eso sería como decir, buen siervo, fiel, en lo poco ha sido fiel. Y aunque todavía no llegue el momento en que entremos en el reino del Señor, pero lo estamos viviendo aquí en la tierra, pero esa sería la manera de pensar. Ahora, si usted dice, hermano, yo para poder llevar fruto necesito esto y lo otro, entonces le podría decir, ¿por qué no lo tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Será que el problema es Dios que no da? Que Dios es muy exigente tal vez y nos demanda mucho a nosotros y por eso no nos lo da. ¿O será que el problema somos nosotros? Y que nosotros nos falte un poquito poder meternos más de lleno con el Señor para que podamos tener más fruto. Entonces, cualquiera que sea como usted piense, claro que el Señor no es severo con nosotros, el Señor es misericordioso. Yo nada más lo dije como un ejemplo de cómo algunas personas lo pueden llegar a pensar. Dios, si nos ha dado a su Hijo único para morir por todo el mundo, imagínense cómo no nos dará las demás cosas. En pocas palabras, si nosotros nos ha puesto como mayordomo de sus bienes, entonces no necesitamos nada más sino que manejarlo de acuerdo a la voluntad de Dios para que podamos ser buenos administradores y no solamente fieles y buenos, sino que también llevar fruto delante de la presencia del Señor. Un mayordomo siempre ve por los bienes de su amo. Siempre ve por los bienes de su amo. Dice aquí en las notas, vamos en la página número 19, al final de la página dice, el mayordomo no es dueño de nada, mas es cuidadoso en guardar, proteger y aumentar los bienes de la persona a quien sirve. Es verdad que somos mayordomos tanto de nuestro tiempo, talento, fuerza y capacidad, como de nuestro dinero. Nuestra fidelidad en el manejo del dinero es la prueba mayor, especialmente en la cuestión del diezmo. Entonces nosotros no solamente debemos administrar los bienes de Dios, sino que cuando estamos administrando, podemos administrar también bien nuestro talento o nuestro, se puede decir así, nuestro don, el cual Dios nos lo ha dado. ¿Cómo administra? ¿Tiene usted dones de Dios? Si tiene dones de Dios, ¿cómo administra esos dones? ¿Tiene usted algún ministerio de Dios? Si usted tiene ministerio de Dios, ¿cómo administra ese ministerio de Dios? También debería de saber cómo administrar su tiempo. Eso es algo muy importante. Todo siervo de Dios, todo buen administrador, debería saber administrar su tiempo para con el Señor. Yo sé que algunos tienen mucho trabajo. Yo sé que algunos son muy ocupados, yo sé que algunos siempre son muy movidos, pero por lo mismo, como son buenos administradores, tienen que tener un tiempo para con el Señor, administrar bien su tiempo para poder orar, para poder leer la Biblia, para poder ir a la iglesia. Hay tiempo para todo. Si usted es de las personas que dice, hermano, es que yo no puedo, yo tengo 2 trabajos porque no me alcanza, tengo que estar muy ocupado para que pueda rendirme un poco el dinero, entonces pídale a Dios, dígale, Señor, ahí donde estoy nada más me pagan eso y tengo que sacrificarme demasiado
para poder suplir a mi necesidad. Pero ahora yo te lo entrego todo y yo quiero que tú suplas mi necesidad. Entonces dame un trabajo de acuerdo a tu voluntad, donde pueda ganar un poco mejor y ya no tenga 2 trabajos, estar matándome, sino que pueda tener uno y pueda tener tiempo para orar, pueda tener tiempo para leer la Biblia y pueda tener tiempo para ir a la iglesia. Y créame que Dios se lo va a dar. ¿Cuántas veces hemos visto esto en la iglesia? ¿Y cuántas veces cuando yo he dado el discipulado se han acercado a mí personas así muy ajetreadas y me dicen, hermano, siempre lo he probado a hacer y no puedo administrar mi tiempo y no me queda tiempo para la iglesia? Y empezamos a orar y Dios empieza a obrar y luego empiezo a ver las personas. Me da gusto, a ellos les da gusto porque ellos saben su vida tan corrida que está. Y me da gusto a mí también poder verlos y me dice, hermano, ya puedo venir a la iglesia, hermano, ya puedo descansar un tiempo. Y eso me da mucho gusto. Me estaba recordando de una persona que estaba así, no tiene mucho tiempo, y estuvimos orando y estaba muy, muy gozosa la hermana porque ya ahora hasta podía pasar más tiempo con su esposo porque ya no vivía ese tiempo esa vida muy ajetreada, según le pidió al Señor. Y también nosotros debemos administrar nuestras fuerzas. Como buenos administradores podemos administrar nuestras fuerzas. Imagínense que yo de todo en mi trabajo, y hay trabajos duros, por ejemplo los de construcción, y yo doy todas mis fuerzas del trabajo, y llego a la iglesia y ya no tengo fuerzas para la iglesia y nada más llego a dormir. Entonces, yo me podría justificar, yo podría decir, no, pues es que yo tuve que trabajar demasiado, estoy muy agotado y apenas alcancé a llegar a la iglesia y quiero estar aquí en la iglesia y me puedo justificar porque mi trabajo es muy duro. Pero cuando administramos nuestras fuerzas, entonces podemos ponerlo delante de la presencia del Señor y Él nos enseñará a nosotros a administrar nuestras fuerzas. Y entonces vamos a la iglesia y podemos orar, podemos cantar, podemos adorar. Y aunque haya sido el día muy, muy duro, nosotros en lugar de ir a dormir a la iglesia, cuando estemos en la adoración, cuando estemos en la alabanza, cuando estemos en compartiendo con los hermanos, Dios nos va a bendecir y nos va a empezar a fortalecer. Entonces, en lugar de que nosotros podamos agotarnos más, Dios nos va a bendecir y vamos a salir de la iglesia fortalecidos, vamos a salir con fuerzas renovadas. Y eso es muy bonito cuando podemos experimentar eso. Créame que no solamente yo, sino que muchos hemos experimentado las fuerzas que vienen de Dios. Antes a veces me tocaba los días muy ocupados a mí y tenía que ir a la iglesia a enseñar, y de mi trabajo ya llevaba todo listo para pasar directamente a la iglesia y poder enseñar en las clases de ministeriales o en el discipulado. Y entonces llegaba demasiado cansado y yo quería descansar, pero le decía, en lugar de renegar delante de Dios, le decía, Señor, aquí estoy, tú sabes que mi deseo es servirte y yo lo hago con gozo y ahora renueva mis fuerzas. Y cuando yo salía del lugar, que llegaba con mucho sueño, llegaba con mucha hambre y salía del lugar, salía bien fortalecido, salía sin sueño, salía sin hambre, salía muy, muy fortalecido. Así que si usted ya lo ha experimentado, sabe de lo que yo estoy hablando, y si no lo ha experimentado, pues experiméntelo delante de Dios. Pídaselo a Él que Él pueda fortalecerlo si es de una de estas personas que no le alcanza el tiempo para nada, y va a ver cómo Dios va a empezar a cambiar las cosas. Pero es necesario que nosotros como buenos mayordomos podamos administrar
nuestro tiempo, nuestro talento y nuestras fuerzas. Otro de lo que nosotros necesitamos administrar es el dinero. Es el dinero. Y aquí es la prueba, la fidelidad, la prueba más grande para el cristiano, especialmente cuando se habla de los diezmos. Entonces dice el diezmo. Vamos en la página número 20. El diezmo. El diezmo es tan antiguo como la creación. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en el huerto del Edén y los pone como mayordomos del huerto. Estos tenían señorío sobre todas las cosas. Sin embargo, Dios se reservó el árbol del bien y el mal. De este árbol no podían participar. Adán y su mujer, este sería como el principio del diezmo reservado para Dios. O sea que Dios se reservó el árbol del bien y el mal. Le dijo, de todo árbol pueden participar, pueden comer, pero no coman del árbol del bien y el mal. Esto sería como un principio del diezmo porque está reservado para Dios. Diezmar en cualquier caso produce en nosotros mejores resultados espirituales y materiales. No hay duda al respecto. Produce una liberación del espíritu. El propósito de diezmar es desarrollar nuestra fe y obediencia hacia Dios. Así que hay muchas cosas que hablamos aquí en este pasaje que leímos. Primero, es que el diezmo es muy antiguo como la creación, desde Adán y Eva. Algunos dicen que nosotros no debemos de diezmar porque el diezmar está en la ley que se debe diezmar y nosotros ya no seguimos la ley. De hecho, el diezmar sí está en la ley, pero el diezmar también no solamente está en la ley, sino que estaba antes de la ley. Si usted no sabe, la ley mosaica se le llama la ley mosaica porque es la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés, los mandamientos. No solamente están los 10 mandamientos, sino que hay otras muchas leyes que debían de seguir los israelitas y entre ellas estaba el diezmar. Pero antes de Abraham, mejor dicho, antes de Moisés, antes de que él escribiera la ley que Dios le dio a él, había existido Abraham, había existido Jacob, Isaac, y ellos diezmaban, y todavía no había ley. Ni siquiera ni siquiera Moisés había nacido, y la ley Dios se la dio a Moisés. Entonces, podemos decir con toda libertad de que el diezmo ya existía antes de que existiera la ley. Y eso lo dice muy claro en la Biblia. Cuando Abraham salió para liberar a su sobrino que lo habían llevado prisionero, Dios le dio la victoria y despojó a todo ese pueblo, y cuando venía con todos los despojos, con todos los bienes, dice que se encontró con Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, y le dio de los diezmos de todo lo que él tenía. Entonces él dio el diezmo, y dice así exactamente. Cuando vemos a Caín y Abel, que eran hijos de Adán, o sea, eran más anteriores de Abraham, ellos están presentando sus ofrendas delante de Dios, y vemos a Caín que presentó legumbres, y vemos a Abel que presentó un cordero. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién les enseñó esto si no había ley todavía? Entonces quiere decir que es como un principio que está establecido en la Biblia, en el cual hay bendición. Entonces, primero, el diezmo es muy antiguo. Segundo, es un principio. Y tercero,
produce una liberación del espíritu, y el propósito de diezmar es desarrollar nuestra fe y obediencia hacia Dios. Cuando nosotros diezmamos, nosotros estamos poniendo nuestra fe en Dios. También, no sé si está aquí en las notas, pero algo que siempre quería recalcar y que nunca lo había podido hacer, es de que nosotros, cuando hablamos de diezmos, yo sé que este video lo van a ver por YouTube, lo van a ver muchas personas. Cuando hablamos de diezmos, usted, si no ha nacido de nuevo, no se preocupe de los diezmos, porque a usted no le corresponde diezmar. En pocas palabras, si usted si no ha nacido de nuevo, visita una iglesia, no se preocupe, porque nadie le va a pedir nada, ni ofrenda, ni diezmo, ni necesita diezmar, ni necesita ofrendar. Usted puede llegar a escuchar la palabra de Dios. Ahora, si ha nacido de nuevo, no es una obligación el diezmar o el ofrendar. Se hace por obediencia, y cuando usted obedece, usted está poniendo también su fe en ello, y el Señor va a respaldar su fe. Decía Malaquías: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dice: y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas del cielo y daré bendición hasta que sobreabunde. En pocas palabras, si usted ya nació de nuevo y usted quiere obedecer y dice: bueno, estoy dudando todavía y no sé si funciona o no funciona, porque esto poquito que yo voy a dar es mucho para mí y me hace mucha falta. Entonces pruebe a Dios, no pruebe a la iglesia, no pruebe al que se lo va a dar, porque así no trabaja de esa manera. Dice la Biblia: probadme ahora esto, y eso lo dice Dios. Y entonces dígale: Señor, quiero probarte, voy a diezmar, pero quiero a ver si tú me bendices, si tú abres la ventana de los cielos, y si ahora me puede rendir más el dinero, y en lugar de estar en necesidad, puede estar prosperado, y me puede decir su testimonio, cómo le fue, si Dios lo está respaldando o no. Así que el diezmo es algo muy importante para desarrollar la fe. Lo más que el hombre quiere poseer, o lo más que el hombre tiene arraigado en sí mismo, es su dinero, por decirlo así, son sus posesiones. Y cuando nosotros le damos a Dios voluntariamente, o le damos por obediencia, le damos por fe, el Señor se agrada de esto y podemos recibir bendición de Dios. Tengo un gran testimonio para contar, pero lo voy a dejar para la próxima clase, porque el tiempo se nos ha ido, y vamos a quedarnos aquí y vamos a seguir hablando del diezmo y la mayordomía. Para la próxima clase vamos a terminar y vamos a entrar en el último tema del discipulado. Así que esta clase de mayordomía no es nada más de los diezmos, sino que es para ver si usted está capacitado también para poder ser un siervo de Dios y servirle dentro de la iglesia como ministro de Cristo. Y así que vamos a hablar de eso en la próxima clase. Y usted puede beneficiarse mucho de eso, y usted puede edificarse mucho a través de la enseñanza. Así que si hay alguna pregunta, la pueden hacer del momento para preguntas acerca del diezmo, acerca de la Santa Cena, o acerca de la mayordomía. Y si no tiene preguntas, no se preocupe, vamos a orar y vamos a culminar la clase. Pero nuevamente, si usted ha estado en las clases presenciales los lunes, por favor mándeme su nombre en un mensaje privado, su nombre completo, para que pueda darles un certificado al final de este curso, ya que ya estamos en las clases finales, y así cuando tomemos la última clase ya está todo preparado para usted. Así que el Señor le bendiga, hermanos, y ya que no hay
preguntas, entonces vamos a orar para ser despedidos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta grande oportunidad que tú nos has dado, Padre, para venir delante de tu presencia y hablar en este estudio a través del cual, Señor, pudimos dialogar un poco de la Santa Cena de mayordomía, amado Dios, y de lo que tu palabra habla al respecto. Señor amado, te rogamos que tú seas el que pueda guiarnos hacia toda verdad siempre que escuchemos tu palabra, siempre que escuchemos tu enseñanza. Queremos ser guiados por ti, Padre bendito. Trae revelación cada día a mis hermanos, Señor, para que puedan comprender, Señor, la enseñanza, Padre, y para que puedan no solamente tener el conocimiento, sino que ser también, Señor, obreros, poner tu palabra en obra, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por hablarnos en esta noche. Gracias, bendito Espíritu Santo, por traernos la revelación de tu palabra. Queremos que tu presencia siga con nosotros, Señor. Quédate con cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanas y a mis hermanos que pudieron tomar la clase. Padre, bendice sus familias, bendice su trabajo, Padre, bendice sus finanzas, amado Dios. También trae salud, Señor, sobre ellos y siempre una provisión para su casa. En el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos, amado Dios. Amén y amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, hermano. Bendiciones. Gracias por todo, hermanito. Amén. Gracias a Dios. Bendiciones a todos. Muchas gracias, hermano. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes. Amén.